Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. En el video de hoy vamos a estar analizando un tema muy importante dentro de la química, que es la densidad. Antes de introducirnos a lo que es la densidad, quisiera recordar nada más lo que son las propiedades de la materia. Las propiedades de la materia básicamente son las características que puede tener un cierto tipo de materia o un cuerpo, y estas pueden ser generales y específicas. Dentro de las generales tenemos masa, volumen, peso, inercia, porosidad, impenetrabilidad, y las específicas pueden ser químicas como físicas. Dentro de las propiedades específicas físicas tenemos a la densidad. Entonces, la densidad es una propiedad específica física. Pero para hablar de densidad me debo también referir a dos términos muy importantes, que es masa y volumen. La masa entendida como la cantidad de materia que tiene un cuerpo y el volumen concedido como el espacio que ocupa un cuerpo. La densidad entonces es la cantidad de masa en un volumen determinado, que va a variar según los estados de la materia. Entonces, para los sólidos van a tener una mayor densidad, los líquidos van a ser menos densos que los sólidos y los gases van a ser menos densos que los líquidos. Esto se debe a la posición o el espacio que ocupan las moléculas en los sólidos, en los líquidos y en los gases. Vamos a recordar que en los sólidos las moléculas están íntimamente unidas, en los líquidos están un poco más separadas y en los gases están muy separadas. Esto hace que la densidad sea diferente. Entonces será mayor en los sólidos y menor en los gases. Para calcular la densidad es importante utilizar una fórmula muy simple que la tenemos aquí. Densidad es igual a masa sobre volumen. Este triangulito nos va a permitir determinar también o calcular la masa y el volumen, ¿sí? Porque si tapo densidad me dice que densidad es igual a masa sobre volumen. Si tapo volumen me dice que volumen es igual a masa sobre densidad. Y si tapo masa me dice que masa es igual a densidad por volumen. Entonces es muy fácil determinar tanto densidad, masa y volumen. Las unidades de medida de la densidad son kilogramo sobre metro cúbico, gramo sobre centímetro cúbico, kilogramo sobre litro, gramo sobre mililitro y gramo sobre centímetro cúbico. La densidad es muy fácil calcular. Podemos calcular la densidad de todos los objetos que tenemos a nuestro alrededor, sean sólidos, líquidos o gases. En este caso voy a ejemplificar, ¿sí? En el vaso tengo 200 mililitros de agua y en mi mano derecha tengo una pepita, ¿sí? Esta pepita pesa 2 gramos. ¿Sí? La masa de esta pepita es 2 gramos. Para calcular la densidad, lo único que tengo que hacer es insertar la pepita dentro del agua. Fíjense que la densidad de los sólidos es mayor, por eso se va hacia el fondo. Y ahí, con la fórmula, podríamos determinar cuál es la densidad de esa pepita. Entonces, para eso vamos a usar la fórmula, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es determinar los datos. Entonces tenemos, lo que conocemos es que la masa de esa pepita eran 2 gramos, el volumen, cantidad de agua, 200 mililitros, y lo que vamos a calcular entonces será la densidad, que quedará como incógnita. Utilizamos mi triángulo y me dice que densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces escribiré la fórmula, densidad es igual a masa sobre volumen. Lo único que tengo que hacer es reemplazar lo que tengo aquí. Densidad entonces será a masa 2 gramos y volumen, que son 200 mililitros.
Listo. Con eso puedo hacerlo de manera rápida. O si no, puedo usar la calculadora. Me dice 2 dividido para 200 y me da 0.01. ¿En qué medidas voy a usar? Gramos sobre mililitros. He determinado que la densidad de la pepita es 0.01 gramos sobre mililitros. ¿Sí? Podríamos así, con la masa y el volumen, podríamos obtener la densidad de los objetos que tenemos a nuestro alrededor. Vamos con algunos ejercicios. Entonces el primero me dice calcular la densidad de una sustancia cuya masa es 56 kilogramos y su volumen es 9.52 litros. Fíjense, aquí me dieron otras unidades de medida, pero vamos a realizar el ejercicio. Lo primero que tengo que ubicar entonces serán los datos. ¿Sí? Me da la masa, que es igual a 56 kilogramos. Me da el volumen, que es igual a 2.59 litros. Y obviamente me pide calcular la densidad. Como habíamos visto, la densidad es igual a masa sobre volumen. Reemplazo los datos. 56 kilogramos sobre 2.59 litros. Utilizo mi calculadora. Entonces, 56 dividido para 2.59 me dice 21.62. Podemos usar solamente dos decimales, 21.62. Y las unidades será kilogramos sobre litro. Entonces, la densidad de la sustancia del problema es igual a 21.62 kilogramos sobre litro. El siguiente me dice calcular el volumen. Entonces aquí me está pidiendo ya no la densidad, sino el volumen. Pero de un objeto cuya densidad, obviamente me está dando el dato de la densidad, de 7.9 y la masa 79. Listo. Obviamente ubico mis datos primero. Me da la densidad 7.9 gramos sobre centímetros cúbicos y me da la masa, que es 79 gramos. Lo que me pide que calcule es el volumen. Listo, me voy a mi triángulo y me dice volumen es igual a masa sobre densidad. Entonces, volumen es igual a masa sobre densidad. Reemplazo los datos y prácticamente mi ejercicio está hecho. Masa 79 gramos y la densidad 7.9 gramos sobre centímetros cúbicos. Listo. Aquí nada más recordar que puedo simplificar gramos con gramos para que me quede solamente centímetros cúbicos. Volumen entonces será igual a, si hago de manera simple, sé que será 10, ¿sí? Pero si quiero usar mi calculadora, voy a poner 79 dividido para 7.9 es igual a 10. 10 centímetros cúbicos. Listo. Eso sería todo. Y el último ejercicio me dice calcular la masa de un objeto cuya densidad es 2.7 gramos sobre centímetros cúbicos y ocupa un volumen de 64 centímetros cúbicos. En este caso me pide que calcule la masa. ¿Sí? Los datos que tengo son la densidad 2.7 gramos sobre centímetros cúbicos. Me da el volumen, que es 64 centímetros cúbicos, y lo que necesito calcular es la masa. Me voy a mi triángulo y me dice que masa es igual a densidad por volumen. Masa es igual a densidad por volumen.
masa entonces será igual a densidad, que será 2.7 gramos sobre centímetros cúbicos por 64 centímetros cúbicos, ¿sí? Obviamente que aquí también debo simplificar porque centímetros cúbicos estaría abajo de la fracción y se me va con los centímetros cúbicos de arriba del 64. Lo que tengo que hacer es introducir en mi calculadora 2.7 por 64 y la masa ha sido 172.8 gramos. Listo. De esta manera pude calcular la masa del objeto en base a la densidad y el volumen. Listo. Entonces, esta es la manera de calcular la densidad, la masa y el volumen en unos ejercicios que realmente son muy simples. Espero que haya quedado claro y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.